Iniciemos nuestra oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy leeremos Juan capítulo 8, del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se dirigió al Monte de los Olivos. Por la mañana volvió al templo. Todo el mundo acudía a él y sentado los instruía. Los letrados y fariseos le presentaron una mujer sorprendida en adulterio. La colocaron en el centro y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés ordena que mujeres como esta sean apedreadas. ¿Tú qué dices? Como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo: El que no tenga pecado, tire la primera piedra. De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Los oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el último. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí en el centro. Jesús se incorporó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más. Señor, al inicio de esta última semana de Cuaresma, agradecemos que tu palabra sea lámpara para nuestros pasos. Aquí nos tienes con un corazón atento, con unos oídos dispuestos a escuchar tu voz. Te pedimos que nos regales en esta última semana de Cuaresma la delicadeza, la finura, el silencio, para poder contemplarte aún más y especialmente para poder hacer escuela en esta Pascua de este año. Escuela de humildad, de perdón, de resurrección. Por eso te confiamos el día de hoy lo que cada uno de nosotros vamos a meditar en este texto que nos regalas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta quinta semana de Cuaresma es la semana del dolor, llamada así porque está enfocada ya a el inicio de la pasión y muerte del Señor. Estamos ya a unos pocos pasitos de adentrarnos en ese misterio pascual. ¿Qué mejor por eso que disponernos, subir el volumen, la intensidad, la atención, la delicadeza, la oración, para que la Semana Santa no nos agarre de improviso? De hecho, por eso la Iglesia pone estas 5 semanas como preludio, como preparación, pero en especial esta que ya nos acerca a esas celebraciones litúrgicas que entrañan el misterio pascual. Por eso, la clave es sintonía, sintonizar con el Señor. Disponernos, cada uno ya va sabiendo qué le ayuda más para el silencio, para la contemplación, para sensibilizarnos. Cuando papá o mamá están enfermos, el ambiente de la casa cambia. Hay silencio, hay una dieta especial, hay delicadeza, todos están atentos a la curación del abuelo, de la abuela, del hijo,
y todo se dispone. Hay un cambio especial. Solo el niño no se da cuenta. En medio de su inocencia o de su inconsciencia, grita, corre, va de un lado para el otro. Nosotros en este tiempo nos disponemos y estamos más conscientes y nos damos cuenta de lo que está a punto de suceder. La Pascua del Señor, que es nuestra Pascua. La entrega de Jesús en la cruz, que es por cada uno de nosotros. En tu libreta puedes ir apuntando cada día, por mí, por mí. Lo has hecho por mí. Personalizar esa entrega de Jesús para que no pase desapercibida, para que no sea una Semana Santa más, de nuevo, el ciclo del año que se repite. No, es un punto de llegada, pero también un punto de partida. Llegamos con todos nuestros quehaceres, cansancios, expectativas, y es el inicio de un tiempo nuevo, de una vida nueva. Queremos darnos cuenta, ser conscientes, y por eso, con toda la delicadeza, 3 verbos pueden iluminar esta experiencia que estamos a punto de vivir: sentir, amar, entregar. 3 columnas que puedes escribir allí en tu libreta. Sentir. ¿Qué siente Cristo? ¿Qué siento yo? Amar. ¿Cómo ama Cristo? ¿Cómo voy amando yo? Entregar. ¿Qué entrega Cristo? ¿Y qué voy entregando yo? Asimismo, podríamos tal vez hacer un dibujo, dibujar el corazón de Cristo y al lado mi corazón. Y mientras vayamos meditando esta semana y la Semana Santa, vamos a ir escribiendo dentro del corazón de Cristo todo eso que vemos, que Él siente, que Él ama, que Él entrega. Y a la par, podemos ir escribiendo en nuestro corazón todo lo que vamos sintiendo, amando y entregando. Porque recordemos que la fe no tiene otra finalidad más que llevarnos a personalizar, a reproducir en nosotros a Cristo. ¿Quién es el cristiano? El que tras meditar, orar, va conociendo internamente a Cristo y se va pareciendo a Él. ¿Qué sentimientos tuyos se van pareciendo a los de Jesús? Estos ratos largos de oración te van llevando a amar de una manera diferente, van corrigiendo, van perfilando en ti el rostro de Cristo. Pues qué interesante eso, ¿verdad? La invitación a sentir, a amar y a entregar como Jesús. Pero para eso necesitamos una vez más caer en la cuenta delante de quién estamos. ¿Cuál es la imagen del Dios que sostiene tu vida? No darlo por supuesto. Sabemos por la catequesis, por la predicación, por que Dios es amor, que Dios es todo misericordia, que Dios perdona siempre y perdona todo. Pero no hay que despistarnos, porque el mundo nos va poco a poco también dejando su mezcla de imágenes de Dios. Y entonces, sin darnos cuenta, vamos viviendo también nosotros con un Dios que decimos que perdona, pero que en el fondo no nos ayuda a perdonarnos a nosotros mismos, ni tampoco nos mueve a perdonar al hermano.
Así que ese ateísmo práctico, esa fe muerta, también se va infiltrando como la humedad y va ocasionando en nosotros un desastre de fe, un desastre de vida. Aquí en el conjunto donde estoy viviendo, quedándome estos días, teníamos una reunión en la que el ingeniero nos informó que hay un daño de los tubos, pues los movimientos telúricos, el paso del tiempo y también pues la mala construcción ha hecho que los tubos se dañen y 97 departamentos o apartamentos de este conjunto tienen problemas de humedad. 97. Aquí somos 600 apartamentos, pues 97 tienen ese problema. Y nos iba explicando que si no se arregla ya ese problema de humedad, el daño pasará a ser un daño estructural. Y el daño estructural, pues ya empeora las cosas, ¿verdad? Puede ocasionar también una infección ambiental, alterar la salud de los habitantes. Bueno, esto va a más, a más, a más. Hay que poner remedio, decía él, y pronto. Y yo pienso que en la vida cristiana hay daños de tuberías, ¿no? Esas tuberías que son el amor, la convivencia familiar, las relaciones humanas en los trabajos, entre padres e hijos, la vida colectiva, eh, y entre esos movimientos telúricos, entre esas crisis, se va infiltrando la humedad del desánimo, de las divisiones, de las peleas, de los rencores, y todo eso, si no se cura a tiempo, pasa a daño estructural, daña la vida, daña el sentido de la vida y nos deja tristes, nos deja derrotados. Por eso la fe, lejos de ser un aliciente, un consuelo de tontos, un fervor, pues otra Semana Santa, pues vamos a la procesión, pues vamos a... No, no, no. La fe es un encuentro vivo con el Dios de la vida y del perdón que nos va conduciendo a un estilo de vida nuevo. Nuestra vida no puede ser la misma después de esta Semana Santa. No, porque si no, no habrá pasado el Señor por nosotros, ni nosotros por Él. No, no se trata de repetir una vez más un Vía Crucis, una vigilia pascual, sino que todos estos misterios celebrados del amor de Jesús realmente lleguen a sanar y vayan quitando y vayan estirpando todo eso que nos hace la vida pesada, triste, amargada, para experimentar la resurrección. Entonces, el rostro del Dios a quien conoces. ¿Qué rostro tiene tu Dios? Y hoy el Evangelio nos muestra el rostro del Dios del perdón, el Dios de la misericordia, el Dios del amor que va más allá de la ley, incluso más allá del pecado, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Fijémonos entonces en las acciones, en los gestos, en las palabras, pero en el sentir de Jesús. Recordemos que esa es la virtud de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos desvela el ser y el quehacer del Señor, para que aprendamos nosotros también a reaccionar así en medio de nuestra propia vida. Dice aquí Juan 8, del 1 al 11, que en aquel tiempo Jesús se dirigió al Monte de los Olivos, uno de los lugares más importantes de Tierra Santa. Allí
donde está la iglesia del Pater Noster, la iglesia del llanto de Jesús, allí donde tantas veces Jesús iba a orar al Padre. El Monte de los Olivos. Jesús se retira para encontrarse con su papá Dios. Por la mañana volvió al templo. Vamos viendo que Jesús va de un lugar a otro. ¿Qué lleva a Jesús? ¿Qué le hace ir al templo? Pero es que en el templo le habían echado. Allí había sido difícil la misión. ¿Por qué Jesús vuelve? ¿Qué le hace ir aquí, allá, sin miedo, con valentía, con decisión? ¿Cómo se toma la vida él de una manera determinada, sabiendo que le espera la cruz? ¿Qué hay en Jesús? A mí esto me llama tanto la atención porque creo que les pasa a ustedes que a veces estamos como de buenas, pero de un día para el otro, como que los sentimientos ya no nos acompañan, ya te sientes un poco extraño, raro, pues como más desanimado, pues como cansado, ¿no? ¿Qué hay dentro de ti? Hay que ir identificando los sentimientos. Te sientes triste, te sientes desanimado, te sientes en paz. ¿Qué hay aquí dentro? Así Jesús iba, venía y aquella mañana volvió al templo y todo el mundo acudía a él. Por eso Jesús aprovechaba para enseñar. Se sentó y los instruía. Vamos a ver cuál es la enseñanza de Jesús. ¿Qué sermón tiene? ¿Qué discurso habrá preparado? ¿Qué retórica? Vamos a ver. Veamos si es la elocuencia la que utiliza Jesús para mostrar el rostro del Padre. Pues aquí dice que los letrados y fariseos le presentaron a una mujer sorprendida en adulterio y la colocaron en el centro. Aquí tenemos los personajes antagónicos, fariseos y letrados, símbolo de la ley. Tenemos a los grandes maestros de la ley, de la Torá, de la ley mosaica, de aquello que constituía la base, el quehacer, el sentir de la religiosidad judía. Y de la otra parte tenemos a Jesús, la nueva ley. Qué interesante es esto. La antigua ley escrita sobre piedras, la nueva ley escrita ¿dónde? En los corazones. La antigua ley que se basaba en la norma, en el precepto, en lo meticuloso del cumplimiento de los detalles, que no debía pasarse ni un hiato. Ahí estaba todo prescrito. Y por otro lado, Jesús, tan lleno del Espíritu, tan lleno de una preferencia por la persona, que es capaz de desafiar la ley. Aunque él ha dicho que no ha venido a eliminar la fe, sino a llevarla a cumplimiento. ¿Pero de qué manera? Dado que entonces fariseos y letrados le presentan a una mujer sorprendida en adulterio, un pecado gravísimo, que de hecho ordenaban que aquellas mujeres sorprendidas en este acto fuesen apedreadas hasta la muerte. Tremendo, ¿verdad? Así que la ley de Moisés lo ordena. Es difícil esta situación que va a vivir Jesús. ¿Tú qué dices, maestro? Le ponen una escena que está allí delante de los ojos, un pecado gravísimo. Como insistían en sus preguntas, Jesús se incorporó. Hay un gesto tan extraño, ¿verdad?
Porque cuando me traen un caso así, estoy frente a los grandes de la ley, rodeado de mis discípulos y de la gente. ¿Por qué Jesús se incorpora? Eh, Se incorporó y les dijo, el que no tenga pecado, tire la primera piedra. De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Este gesto ha sido tan cuestionado por los teólogos, por los biblistas. ¿Qué significaba eso de postrarse y de escribir en el suelo? Bueno, a lo largo de la historia ha habido varias interpretaciones. Algunos, entre los cuales están San Agustín, San Jerónimo, dicen que la intención de Jesús era remitir simbólicamente a un texto del profeta Jeremías, capítulo 17:3. Ahí leemos, Señor, esperanza de Israel, quienes te abandonan, fracasan. Quienes se apartan de ti quedan inscritos en el polvo por haber abandonado al Señor. Entonces, esa es la interpretación que nos dan algunos estudiosos, dando a entender que Jesús quería remitir a esas palabras de Jeremías. Al escribir en la tierra, al escribir en el polvo, quería decir, abandonar al Señor significa quedar inscritos en el polvo. Otros piensan que Jesús está repitiendo cierto uso de procesos a la hora de emitir una condena en el mundo romano. Lo que se hacía era que el presidente anotaba para sí mismo la sentencia antes de hacerla pública. Y eso era lo que estaba haciendo Jesús. Antes de hacer público su pensar, lo escribía. Otros comentaristas piensan que Jesús escribía allí en el suelo los pecados de los presentes y de esa manera quería después impartirles la enseñanza. Pero hay también quienes piensan que este gesto de Jesús de escribir en la tierra era una especie de dar tiempo, de aplazar su decisión. ¿Con qué fin? Para obligar a la gente, a los acusadores, a que también ellos entraran en su interior, se miraran a sí mismos y descubrieran que también ellos eran pecadores. Bueno, ahí tenemos 4 interpretaciones de ese gesto de Jesús al escribir en la tierra. Lo cierto es que Jesús está a punto de mostrarnos, no con palabras, sino con la vida, con los gestos, con las acciones, lo que para él significaba el Dios Padre, perdón, misericordia, compasión. Jesús nos quiere mostrar qué siente, cómo ama y qué entrega para la vida del hombre. Me llama tanto la atención, intentaba yo decir, bueno, este texto, ¿cómo lo puedo aplicar para mí? Pues en medio de que se agachó 2 veces y que les dijo, el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Se queda él solo allí con la mujer que permanecía en el centro, en lo más evidente, donde todos la vieran, donde quedara realmente avergonzada, pero se van retirando desde los más viejos hasta los más jóvenes y quedan solos. Allí Jesús le dice, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contesta, nadie, Señor. Jesús le dice, yo tampoco. Vete y en adelante no peques más.
métete en esa escena. Vamos a ponernos en la piel, en los zapatos, en la vivencia existencial de esta mujer pecadora. Y vamos a reconocer nuestras propias historias de pecado, nuestros propios actos de adulterio, nuestros propios actos de mentira, de vanidad. Eso que nos avergüenza, eso que nos deja en una situación totalmente vulnerable, miserable, y que nos cuesta reconocer ante nosotros mismos, ante los demás. Yo creo que una de las cosas más difíciles en la vida, en el proceso de fe, es la humildad. La humildad. Primero, la humildad para reconocernos ante Dios así como somos. Y es que la escuela del mundo nos ha enseñado a fingir, nos ha enseñado a aparentar. El mundo nos ha enseñado a vivir cierto perfeccionismo. Y aquí está retratado en los fariseos y letrados. Tenemos como cierta eh, debilidad o a, a querer aparecer intachables. Sobre todo nosotros, cuando nos acercamos más a la fe, los grupos de la iglesia, la gente que estamos más metidos así en procesos de fe, eh, nos cuesta mucho reconocer que no somos perfectos. Pero es que eso es como la humedad, es algo como tan sutil, ¿no? Y poco a poco nos vamos poniendo máscaras. Vamos queriendo aparecer ante los demás como la que sabe, como la que entiende, como la que orienta, como la que da consejos, como aquella persona que es, pues, ejemplo. Y nos cuesta mucho reconocer nuestro pecado. Y más aún, aceptarlo. Nos cuesta mucho y en los pequeños detalles se nota. Por aquí venía un amigo a ayudarme a arreglar unas tuberías, pues las tuberías estas que yo quería que me las revisara. Y es una persona que escribe frases muy lindas, muy de trabajo personal, de autoconocimiento, que ha ido a terapias, que se lee libros, que da consejos y ponía así, ¿no? Sus frases en el WhatsApp y demás. Pero entonces yo le hice una pequeña aportación. Le dije, oye, tú quedaste de venir el sábado y no viniste, ni me pusiste un mensaje ni nada. Entonces, mi consejo, mi aporte es que pongas un mensajito a tu cliente y dile, oye, no voy a ir por esto y por cual, discúlpame. Pues eso le cayó y fíjate que se lo hice de la manera más decorada, ¿no? Le aporté, le dije, pero eso no le gustó. Es que, ay, como esos cuerpoespines, ¿verdad? Que le tocas un poquito y ¡ah! ¿No? Ya así se pone, pero nadie te está eh, atacando, simplemente te estoy diciendo, pero así el orgullo se disfraza. ¿Sí? Yo puedo aconsejar a la gente, decir cosas bonitas, predicar bien, pero cuando me tocan a mí la piel y me corrigen o me dicen, a ver, y claro, que nos lo digan nos humilla. Entonces, somos hijos del mundo, desgraciadamente, y no nos gusta que nos digan las cosas. No nos gusta reconocer que lo estamos haciendo mal, que simple y sencillamente no somos perfectos. Pero es que, pues sabes, la perfección que Dios te pide no es esa, no es esa. Es la perfección de y caer en la cuenta, me caí,
me vuelvo a levantar, pido perdón, agradezco al que me corrige y sigo mi camino. Entonces, cuando nos situamos así como esta mujer adúltera, la invitación es a decir, ¿cómo me vivo yo como una persona débil que cae en la tentación, pillada en su adulterio, ¿no? Con todos mis defectos, con todas mis oscuridades y sombras, con todos mis vicios, porque tú los conoces, tú sabes quién eres de verdad. Y las situaciones a veces nos dejan ahí como a la mujer en medio. Todos se dieron cuenta, todos supieron que metí la pata, todos. Entonces, eh, ¿qué puedo hacer? Aquí Jesús nos enseña, dije, si Él, siendo el juez, el Señor, ¿no? El que tiene toda autoridad para imponer sentencia, no lo hizo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo me voy a sentenciar a mí mismo? ¿Por qué no perdonarme? ¿Por qué no tenerme paciencia? ¿Por qué no decir, bueno, otra vez la regué, pero esto soy, Señor? Jesús acá nos está enseñando en la escuela del perdón, esa escuela de perdonarnos a nosotros mismos y de tener la valentía de reconocer, esto soy, eso soy. Te decepcioné, sí, lo siento, y soy peor, peor soy. Entonces, no esperes que yo nunca te decepcione, no esperes que yo, porque tengo mis flaquezas. Por eso Jesús, al escribir en tierra, quiere dejar en evidencia que Dios no es ese juez, ¿no?, inquisidor que está esperando ver mis momentos en que me pilla infragante para cortarme la cabeza y decirme, te condeno. No. Ese escribir en tierra es dejar espacio, dejar el tiempo a Dios para que Él cure, para que Él sane. Escribir en tierra es reconocer que esto soy ante Dios, porque aquel día Dios tomó barro en sus manos, ¿no?, y sopló y le dio vida. Ahora mismo Jesús con su dedo, acordémonos que el dedo de Dios en Biblia significa el poder de Dios. Jesús expulsaba a los demonios con el dedo de Dios. Jesús tocó a la niña y le dijo, Talita cum, el dedo, el toque de Dios. Pues Dios toca ese barro. Dios escribe en mi historia, escribe en mi familia, escribe en el mundo. Cuánto barro, cuánto polvo de este mundo que cada vez más rechaza de manera frontal las cosas de Dios. Y sin embargo, el Señor vuelve a tomar en sus manos el polvo, el barro. Y por eso dice a bocajarro, el que no tenga pecado, que empiece a tirar piedra. Bueno, pues nos ha dicho una gran verdad. Todos somos pecadores. Todos. Y ahí estamos solidarizados, entre comillas, de esta realidad del pecado. Por eso Jesús libera. ¿Qué está haciendo con esta mujer? La está liberando de toda su vergüenza. Esa es la escuela de la Pascua, la escuela del perdón. Dejar que Jesús nos libere de todas nuestras vergüenzas. A veces cargamos con vergüenzas generacionales, con vergüenzas familiares, con vergüenzas históricas de nuestro país. Y entonces eso nos esclaviza, eso nos inhumaniza. Jesús ve a la persona, Jesús nos ama desde dentro y por eso nos dice, mujer, Jesús se incorporó, Jesús se agachó. Fíjense, yo me imagino la escena, la mujer la aventaron, la tiraron, cayó al suelo. ¿Y qué hace Jesús?
se tira al suelo, se incorpora. Jesús hubiera podido decir todo muy bien erguido, así como el maestro, aquí, allá, pero él se abaja, se incorpora hacia la tierra, hacia el polvo. Ahí donde quedamos cruce de miradas, ahí donde yo me siento vulnerable, él baja. Ahí donde yo lloro, él llora. Ahí donde yo gimo, él gime. Dios se abaja. Qué bonito es cuando nos encontramos con un amigo o una amiga que llora con nosotros, nuestras pérdidas, que nos escucha y que no nos juzga, sino que está ahí, se toma con nosotros una copita, un café y nos dice, ¿cómo le ha ido? Cuénteme. Así Jesús. Jesús se abaja allí, donde no puedo esconder mi pecado, donde es tan evidente que la regué. Ustedes como esposos saben, se conocen sus jugadas chuecas, digámoslo así, ¿no? Sus debilidades. Y qué bonito cuando los esposos, sabiendo, se vuelven a reencontrar ese cruce de miradas y se dicen, lo siento, perdón. Pero es tan difícil decir lo siento y decir perdón. Jesús se agacha. Jesús se viene aquí donde yo estoy para que no me sienta mal. Y ahora fíjense, versículo 10, Jesús se incorpora y con él yo me imagino que incorporó a la mujer, la levantó y le dice, mujer, esta palabra que designa así toda el carácter, la persona, la dignidad, mujer. No eres un desecho, no eres un estorbo, no eres una pecadora. Eres una mujer, un hijo de Dios. Eso eres. ¿Dónde están? Con esta pregunta Jesús quiere que la mujer se dé cuenta, porque ella se sintió arrastrada, golpeada, burlada por las miradas de todos, se sintió hecha un trapo, una miseria. Y ahora Jesús le dice, quiero que te sientas de otra forma. ¿Dónde están? Las miradas punzantes, los dedos que apuntaban, ya no están, ya no están. Ese proceso interior de decir, a ver, ¿dónde está el pasado que no te deja descansar, no te deja dormir? ¿Dónde está el juicio, la crítica de los demás? No, Señor, ya no están. Nadie te ha condenado, le vuelve a preguntar y utiliza la palabra condenación. Nadie te condenó. ¿Dónde están tus jueces? ¿Dónde están los que traían aquí ya para llevarte a la lápida? Y ella le contesta. O sea, Jesús quiere que hagamos consciente ese proceso de perdón. Jesús quiere que nos demos cuenta que no puede haber fuerza en este mundo que nos pueda condenar. Ni siquiera el pecado más grave, ni siquiera. Ella contesta, ella es proactiva, ella toma parte en su proceso de liberación, ella se responsabiliza de lo que ha hecho, ella toma conciencia y dice, nadie, Señor, nadie, no hay nada ni nadie que me impida experimentar la misericordia de Dios, nada, nadie, solo Dios. Ahora Jesús le vuelve a decir, fíjense la palabra de Dios, cómo va purificando, cómo va reconciliando. Y le dice, yo tampoco, esto es tan fuerte, yo tampoco. Dios no te condena, Dios no te limita, Dios no te frustra. Yo
no te condeno, yo te salvo. Pero eso sí, vete. Es como cuando liberas a un pajarito de su jaula, ¿no? Vete, vuela, vuela, vive. Me encanta esto, porque Dios no crea robots, no nos quiere así como seres esclavos que no tengamos personalidad propia, decisión propia. No, vete, vive, pero eso sí, no vuelvas a pecar. En este día, por tanto, el Evangelio nos invita a experimentar profundamente. Qué bueno que tenemos toda la semana, luego la Semana Santa y luego la Pascua, para hacernos conscientes de que está el Señor obrando un proceso de reconciliación. No tengas miedo de sacar a la luz esas condenas. A lo mejor son condenas tuyas propias. No tengas miedo de que afloren ese pecado, ese vicio, para que el Señor lo pueda liberar, lo pueda perdonar. Pero sobre todo para que nosotros ante nuestro propio pecado y desgracia tengamos no una actitud de jueces, sino una actitud de humildad, de decir, Señor, me he equivocado, he pecado, pero tú eres mi Salvador, tú me liberes. Y si tú no me condenas, pues no puedo hacerlo yo, ni conmigo misma, ni con los demás. Vamos a orar este texto y a dejar que Él mismo nos instruya, nos diga, nos enseñe cómo vivir este gran gesto suyo de perdón.